Bueno, si Miguel Antonio Caro cruza nuestras calles, a indicar qué y cuántos fines persigue. Y si miente, le haremos con las puertas en las narices. Pero si dice la verdad, le invitaremos a cenar. Bueno, esta proposición en lenguaje natural, eh, primero pasamos a identificar lo que son las proporciones atómicas, las moleculares, y en este caso también las monádicas. Bueno, las proporciones atómicas vendrían siendo, como ya están señaladas, P, Miguel Antonio Caro cruza nuestras calles, Q, a indicar qué fines persigue, R, a indicar cuántos fines persigue, S, Miguel Antonio Caro dice la verdad, T, le daremos con las puertas en las narices, y U, le invitaremos a cenar. Esto es un ejemplo también de que, bueno, las proporciones atómicas son en este caso oraciones simples. Y este es un ejemplo de que en la proposición anterior podemos ver cómo las proporciones atómicas se encuentran dentro de lo que son los conectivos lógicos. O sea, de ese modo podemos como que identificarlos un poco más rápido. Y las proporciones moleculares que vendrían siendo lo contrario a las atómicas, que estas sí contienen conectivos lógicos, o sea, serían como oraciones compuestas, que en este caso vendrían siendo si Miguel Antonio Caro cruza nuestras calles, a indicar qué y cuántos fines persigue. Ya ahí se está viendo el y la coma, que vendrían siendo conectivos lógicos, componen ya una oración compuesta. Y si miente, le daremos con las puertas en las narices. Esa es otra molecular. Pero si dice la verdad, otra, le invitaremos a cenar. Ya. En este caso existe también una proposición monádica, que la proposición monádica podríamos decir es aquella que contiene el signo de negación. En este caso, la monádica se define como una oración que puede ser simple, una oración simple. Sin embargo, se considera molecular porque esta contiene un conectivo que vendría siendo el de negación, que sería el no. Entonces, es por eso que vendría siendo una proposición atómica, pero bueno, ya al identificar lo que son las proposiciones atómicas, monádicas y moleculares, eh, se pasa a lo que vendría siendo la simbolización de la misma proposición al lenguaje formal, que en este caso vendría siendo si Miguel Antonio Caro cruza nuestras calles, ya sabemos que esa es la proposición P, entonces escribimos P, coma, existe una coma, ha de indicar que esa coma vendría siendo un conectivo condicional. ¿Por qué? Porque lo que viene después depende de lo anterior, por así decirlo. Entonces, de ese modo vendría siendo un entonces. Entonces, P, entonces, ha de indicar que. Entonces, ahí vendría siendo, ha de indicar qué fines persigue. Q. Y cuántos fines persigue. Entonces, ahí se narran dos hechos. ¿Qué y cuántos fines persigue? Entonces, son dos proposiciones diferentes. Entonces, ahí sería y, sería el signo de conjunción, R, en paréntesis. ¿Por qué? Porque para demostrar lo que sería la dominancia entre los signos conectivos. O sea, en este caso vendría dominando el, eh, el conectivo condicional. El conectivo condicional siempre tiene más dominancia que el conectivo de conjunción o de disyunción o de negación. Entonces, el que tendría como más peso, por así decirlo, sería el condicional. Por eso va fuera de los paréntesis. Ahora, si Miguel Antonio Caro ha de indicar cuántos fines persigue. Entonces, nuevamente viene una coma y una I. Y si miente. Entonces, eso sería un signo de conjunción. Pero como ese signo de conjunción tiene más peso que los demás, entonces deberíamos encerrar esta proposición en paréntesis y colocar el signo de conjunción. Ahora, y si miente. Y si miente, vendría siendo una negación de ese, porque en este caso la proposición atómica original
por así decirlo, sería Miguel Antonio Caro dice la verdad. Entonces sería una negación de que dice la verdad, o sea, miente. Esa vendría siendo una negación, que es la proposición monádica que habíamos dicho anteriormente. Entonces vendría negación de ese y si miente, entonces ahí hay una coma. Le daremos con las puertas en las narices. Esa coma, como ya habíamos dicho anteriormente, se interpreta como un entonces. Entonces, si miente, entonces le daremos con las puertas en las narices. Entonces, ahí viene T, la proposición T. Luego viene una coma. Ahora, ahí empieza otra proposición porque hay otro conectivo lógico. Pero si dice la verdad, vendría siendo ese. Miguel Antonio Caro dice la verdad. Sería ese. Bien, pusimos ese anteriormente, pero eso era negación de eso. Entonces, ahora sí viene ese. Dice la verdad. Coma, le invitaremos a cenar. Esa coma corresponde a un entonces. Entonces, coma, entonces, le invitaremos a cenar. U. Es la proposición atómica U. Entonces, quedaría la proposición molecular de esta manera. O sea, la proposición completa, pasada del lenguaje natural a lenguaje simbólico. Como P, condicional de Q, conjunción R, conjunción negación de condicional de T y conjunción de S condicional de U. Entonces, ahora sí pasemos a lo que sería la tabla de verdad. Bueno, y estando en las tablas de verdad, bueno, sinceramente ya me había adelantado un poquito porque se me había cortado un poco el video. Pero aquí podemos ver que ya se encuentra resuelta Q conjunción de R. Bueno, aquí explicando un poco lo que es la tabla, podemos ver arriba en la tabla lo que son las proposiciones, desde las proposiciones simples atómicas hasta las más compuestas. Podemos ver que de último se encuentra la proposición original. Entonces, aquí se le da el valor de verdad a lo que son las proposiciones. Y los valores de verdad se distribuyen en la tabla entre las proposiciones atómicas de manera que se choquen unos con otros, por así decirlo. Hay una fórmula para hacer las filas de la tabla que es 2 a la n, 2 a la n, que n es igual a el número de proposiciones. N igual al número de proposiciones. En este caso yo tengo 6 proposiciones, lo que vendría siendo 2 a la 6. Y el resultado fue que me tocó pues, colocar en la tabla, en las filas de la tabla. Y se reparten los valores de modo que se choquen unos entre otros. Ya, por ejemplo, en este recuadro se reparten a la mitad, luego la mitad de la mitad, luego la mitad de la mitad de la mitad, y así sucesivamente dependiendo de cuántas proposiciones tengas. Se va dando como de dos en dos. Son dos valores. Entonces aquí yo puedo adelantar un poco lo que es Q, conjunción de R, y para explicar un poco, en Q, conjunción de R, para determinar el valor de verdad, aquí solo se es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Es decir, Q, conjunción de R, aquí podemos ver que Q es verdadera y Q es verdadera y R también es verdadera en la primera, por lo tanto vendría siendo pues también Q conjunción de R verdadera. Y así sucesivamente, Q, R, R,
Listo. Entonces, ahí paso hacia P, entonces Q conjunción de R. Entonces, teniendo en cuenta la regla del condicional, en que cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, por lo tanto toda la proposición molecular tendría que ser falsa. Entonces, ahora, negación de S. ¿Qué pasa con la negación de S? Entonces, en negación de S, como ya tenemos S, cuando se niega una proposición, lo que se hace es que se pasa de verdadero a falso. O sea, negativo, positivo. Lo contrario. Entonces, si en S las primeras 4 son verdaderas, entonces en negación de S las primeras 4 son falsas. Luego vienen otras 4 falsas, entonces corresponden 4 verdaderas. Entonces, como ya sabemos que toda esa fila se compone como de esa secuencia, entonces nosotros también podemos ejecutar las secuencias. Listo. Entonces, ya como tenemos lo que sería negación de S condicional de T, en este caso, la negación de S, como ya la tenemos resuelta, ya podemos hacer la condicional de T. Entonces, como la primera proposición acá en S es falsa, entonces podemos deducir acá que las 4 que siguen vendrían siendo verdaderas. ¿Por qué? Repetimos la regla del condicional. En la regla del condicional dice que una proposición únicamente es falsa cuando la primera proposición atómica es verdadera y la segunda es falsa. Entonces ya aquí por descarte podríamos decir que las primeras son verdaderas. Entonces aquí vemos negación de ST y vemos verdadero. Aquí verdadero hasta acá. Entonces, de 6 verdaderos y 2 falsos, entonces ya podríamos entonces completar esa parte, por así decirlo, de la tabla. Ahora, ya tenemos resuelto P condicional de Q conjunción de R, conjunción de negación de S condicional de T. Ahora, ya podemos hacer lo que vendría siendo la secuencia del valor de estas dos. Entonces, como en conjunción ya sabemos que ambas, cuando son verdaderas, cuando ambas son verdaderas, ambas proposiciones son verdaderas, entonces de ese modo ya la proposición molecular completa es verdadera. Entonces podríamos deducir que la primera es verdadera, la segunda también es verdadera, la tercera es verdadera, la cuarta, la quinta, la sexta, y esta ya es falsa, esta ya es falsa. En cuenta lo que sería la regla de la conjunción, que como ya habíamos visto, la regla de conjunción dice que una proposición es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que las primeras 6 filas, de estas casillas serían verdaderas. ¿Por qué? Porque ambas corresponden al verdadero. Estas serían falsas. Y después
Entonces, nuevamente tendrían falsas, nuevamente. Hasta acá. Hasta aquí serían falsas. Y luego otra vez verdaderas. Y falsas. Luego 6 verdaderas. y así quedaría la secuencia. Ahora S, entonces U. Teniendo en cuenta la regla del condicional, en este caso solo sería únicamente la proposición falsa si la primera proposición atómica vendría siendo verdadera y la segunda es falsa. Eso quiere decir que en esta primera fila el primer valor sería verdadero. Bueno, ya teniendo en cuenta que tenemos pues todas las proposiciones ya con sus respectivos valores, podemos pasar a la proposición original a pues, resolver ese estado de valor. Bueno, en este caso podríamos tomar esta proposición original en que este símbolo, el que aparece justamente después de ambos paréntesis de Q, conjunción R, es el dominante. O sea, sería el signo de conjunción y el signo dominante, en este caso, en esta proposición. Ahora, tomando los valores de P, entonces Q conjunción R, conjunción negación de T, más la conjunción y S entonces U, y teniendo en cuenta que en en el signo de conjunción, la regla vendría siendo que si ambos son verdaderos, entonces la proposición es verdadera. Entonces vendría de la siguiente forma. Entonces aquí vendría siendo verdadero Entonces ahí se repite la secuencia, haciendo por descarte en que si ambos no son verdaderos, entonces la proposición vendría siendo falsa. Entonces ahora esta sí es verdadera, esta es falsa, esta es verdadera, esta es falsa. De ese modo quedaría la tabla de verdad completamente. Y como vemos en las casillas de la proposición original, se podría decir entonces que esta proposición sería una proposición contingente, puesto que contiene, pues, en su estado de verdad, por así decirlo, sus componentes no son solo verdaderos ni solo falsos, sino que varían entre falso y verdadero. Entonces, por eso sería más que todo una proposición contingente. Entonces, eso sería más que todo toda la explicación de la proposición
Y como último, me quedaría una duda en cuanto si a la proposición como tal debería tomarse, en este caso, la última parte de la proposición, si debería ponerse más bien ambos paréntesis, que es como una de las dudas que me quedan con respecto a todo el tema de la proposición, una duda personal entre la clase. Pues muchas gracias.